Buenas tardes. Bienvenidos al Comité de Educación de AmCham. Un privilegio tenerlo con nosotros. Le damos la bienvenida. En el día de hoy, pues tenemos dos prestigiosos oradores que nos van a dar ponencias muy importantes en el área de educación, específicamente Bernard Kilian. Primeramente, él nos va a hablar sobre Latinoamérica, la educación, cómo está en Panamá frente al resto de nuestros países vecinos, que quizás no estamos tan bien como deberíamos, y cuáles son los retos que tenemos. Así que el profesor Bernard Kilian es decano del INCAE Business School. Él tiene una experiencia de muchísimos años, es de nacionalidad alemana, vive en nuestra región, en Costa Rica, hace 20 años. Así que él, además de ser el decano de la facultad de INCAE Business School, es el profesor investigador. Así que pues le damos una cordial bienvenida y posterior, después de la ponencia del doctor Kilian, pues presento a nuestra siguiente oradora y luego la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido. Gracias, Eira, y muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos ahí en esta tarde hablando sobre la educación. Yo obviamente hablando porque educación y el desarrollo económico, porque son dos temas que están fuertemente relacionados. Y como ya mencionó Eira, yo traje bastante datos de Latinoamérica y por supuesto dentro de eso siempre está, por supuesto, Panamá. ¿Qué tengo que mandar mis nuevos? Ok, ahora sí. Perfecto. Primero el link entre educación y economía. Y después el segundo punto, probablemente el más importante, ¿cuál es la realidad de la educación en nuestra región? ¿Dónde estamos? ¿Qué tal nuestro desempeño en comparación Latinoamérica y hasta el mundo? ¿Cuáles son las prioridades? Y tal vez si nos queda el tiempo, no están seguros, se nos queda el tiempo para el punto 4. Hay lindas iniciativas que buscan mejorar, que buscan realizar un cambio en temas de la investigación en la región. Vamos a empezar ese link entre la educación y la economía, y ahí un poquito ahí esa relación está aclarando. Ahí está nuestra educación, y la educación, por supuesto, afecta el capital humano. El capital humano es esencial para temas de la productividad. Simplemente darles una pequeña idea de la productividad latinoamericana. En comparación al mundo, ¿dónde piensa que estamos a nivel de productividad comparando con el mundo? El mundo, más o menos el mundo de ahora 100, ¿dónde está Latinoamérica? ¿Dónde está? Es muy bajo. Bajo. Es un poco más que eso. Tan feo no es. Tan feo no es, pero es un 40. Y lo feo es la brecha menor. Cierra. Desde 1960, la brecha se aumenta, no cierra. Y esto es triste, eso lo preocupante es que no logramos cerrar la brecha sigue aumentando. Y vean, si vamos a compararnos justamente temas de productividad con países, en 1950 Corea del Sur fue más pobre que Panamá. Más pobre que Panamá. ¿Dónde están hoy? No, evidentemente, eso hace pensar un poquito uno. Y por su productividad es esencial para el crecimiento económico. Es fundamental. Si no crece la productividad, no vamos a tener crecimiento económico sostenido a largo plazo. Y entonces, bien, muy claro, muy clave el tema de la educación y sobre su impacto capital humano. El capital humano es un activo intangible, exactamente. Es capital humano, tiene muchas dimensiones. No solo es matemática, es más que matemática, pero sí incluye varios conjuntos, ¿sí? Conocimientos incorporados que comprende educación, información, salud, espíritu emprendedor, varias dimensiones. No es unidimensional, varias dimensiones. Y otro, investigación. En Latinoamérica es el continente del mundo que dedica el porcentaje de su PIB menos a investigación. Disculpe, voy a molestar. África dedica más en relación a su PIB a investigación.
es auge de los colegas ahí, hay varios que sí, del mundo académico. Cuéntame los fondos públicos que pueden aplicar para hacer investigación grande en Latinoamérica. Ya, es un tema estrictamente y vamos a hablar más de eso. Entonces, la educación tiene un impacto mucho mayor en la productividad, la calidad. Y vean también, es un gran tema, la calidad de la educación. Yo obviamente no hablo nadie de aquí presente en el aula, pero muchas universidades privadas, ¿de dónde viene la facultad? ¿De dónde viene? La batería en la empresa, las noches son docentes. En muchas unidades de nuestra región, y significa no tienen una formación particular para ser profesores. Ok, claro, obviamente está un poco la experiencia práctica que tienen, no estoy negando esto, un componente importante, pero no tienen una formación específica para ya ser profesores, pedagogía. Entonces el tema también un poco, ok, la calidad de nuestra educación es también un tema. ¿Cuál es la realidad de la educación en nuestra región? De nuevo, los resultados ya nos muestran un estancamiento o incluso, y de nuevo, un retroceso. Al igual como la productividad. Lo mismo está pasando en la educación. La brecha no está cerrándose. Presenta para niveles de desempeño en lectura, matemática y ciencias con amplias brechas entre países y grupos sociales. Y por supuesto, no ayudó. La pandemia ha sido literalmente o causó un daño muy severo en temas de educación. Y ahí ven, ahí está. Primero la línea arriba, eso es la OECD, los países miembros de la OECD. Abajo, aquí la línea verde es América Latina. Y man, digamos, sí, la América Latina, plano. Está plano. No avanza. Sí, eso es educación básica a nivel mundial. Entonces, ahí un tema es, obviamente, población sin escolaridad. Y de nuevo, en la pandemia, mucha deserción de jóvenes que salieron de las escuelas y nunca más logran regresar. Un gran problema. Y ahí está un poquito ahí un ranking de la educación según nosotros estamos trabajando en ese índice de progreso social, es un proyecto global que está midiendo el bienestar de los países, pero incluye más que solo el GDP, el PIB. El PIB es una expresión económica, pero ese índice incluye también otros factores como salud, bienestar y la educación incluye más. Y vemos ahí un poco, siempre empieza la lista, todavía sigue arriba Chile ahí en este momento con sus retos sociopolíticos, ahí también está un poco difícil. Argentina, impresionante. Pero a pesar de todas las locuras económicas de Argentina, siempre tiene un sistema educativo decente. Sí, siempre y todavía las instituciones académicas de Argentina gozan de mucho respeto en Latinoamérica. Y también, típicamente los dos países, siempre un poquito arriba, Costa Rica, Uruguay, muy bien Ecuador. Van a ver el nivel económico de Ecuador muy inferior a Panamá. Económicamente muy inferior a Panamá. Y ahí ahora viene Panamá. Y vamos a ver la región es muy preocupante. Centroamérica, evidentemente, caso muy severo. Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras es preocupante, triste, un desempeño muy joven. Porcentaje de adolescentes en edad en cursar en escuelas secundarias inferior que no están matriculados. Y ver de nuevo, ahí está Centroamérica con números, casos muy elevados, entre ya casi 50%. Cierta parte de la población no está en el sistema educativo. En Guatemala, Honduras también bastante grave. Ahora también ahí, ¿dónde están mis queridos Panamá? Panamá también es casi un 10%. Sí, en Panamá, casi un 10% de la población que no está en las aulas. Y es pues digno de Panamá. Disculpe que lo digo así. Panamá tiene más recursos que eso. Obviamente, sí, siempre he dicho, digo, Argentina
Es interesante, a pesar de todo, ya menos que uno, muy bien, y otros países líderes de Latinoamérica sí logran, también Chile entre 1 y 2 años, tasa muy baja, hasta Perú interesante y Paraguay 2-3%, Ecuador de nuevo interesante, 0. Pero sí, Panamá también casi un 10% de los grupos. La educación secundaria, y de nuevo, el ranqueo no cambia mucho, como si Chile siempre arriba. Me sorprende Venezuela, como si este resultado es un poquito, me llama la atención, y el resto no cambia tanto. Uruguay, Costa Rica abajo, aquí Panamá, una posición bastante parecida como antes. Si vamos ahí a comparar a nivel internacional, digamos así, ya fue del BID, digamos así, eso fue el proceso PISA, es un bajo desempeño en matemáticas. A nivel de la ya, OECD como 30%, de retos en la matemática, y ouch, Panamá, 84% de ciencias en la matemática. ¿Puedes regresar anterior, Solino? ¿Podría regresar anterior, profesor? La anterior diapositiva. Y le puedo tomar foto a esa, nada más, por favor. ¿Ya? Gracias. Claro. Le comparto la presentación y si vean, no son mis números ni nada, estamos unidos. Eso es información pública y con mucho gusto pueden compartir esas presentaciones. Ahí está la parte matemática, donde ya mencioné que si Panamá salió bastante bajito, que siempre ahí Chile, Uruguay, ya hasta Perú hace tal vez un trabajo decente, pero siempre lejos. Si una vez un factor 2, el brinco es grande, una vez el promedio, y nosotros enseguida empezamos prácticamente mejor en 60%. ¿Esto es lo que quiere decir que ese 84 qué quiere decir? Y 80% tienen deficiencia en matemáticas, 84%. Solo el 16% logró resolver el examen de matemáticas a nivel internacional esperado. Eso quiere decir que un 84 ha sido calificado low. Sí. La lectura no está mucho mejor. Es algo mejor, pero no está mucho mejor. Y sí, también Panamá ahí está en 58. Pero saben, la matemática hoy en día, es ningún secreto, es de suma importancia. Los buenos programadores son buenos matemáticos. Esta es lógica. Entonces, siempre los top de Silicon Valley típicamente se crearon en las matemáticas y después empezar ahí haciendo los modelos de la inteligencia artificial, todo eso. La matemática es fundamental en esto. Por supuesto, lectura de quiero negar, pero cómo se mueve nuestra economía, cómo se mueve la economía global, la relevancia de la inteligencia artificial y todo este mundo de programar, matemática tiene un peso bastante grande hoy en día. Es interesante un pequeño chiste, por eso que una de mis investigadoras es dominicana, y como dicen, es un milagro de la República Dominicana. Todos los resultados salen bastante mal, pero el país siempre sale bien. Si ven el desarrollo económico de Dominicana, no está mal. Es respeto, en los últimos años siempre ha tenido un crecimiento económico decente. Sí está bien considerado por Estados Unidos para invertir en el CHIPS Act. Dominicana es parte de, a pesar de eso, no es un pequeño milagro. Y aquí estamos en ciencias, y de nuevo en ciencias, 62% de los panameños correctos, por debajo de lo esperado. Ya, y entonces, ¿qué pasó en los últimos años? Y vean, digamos así, ya valoración de porcentaje de bajo desempeño 2018 a 2022. Y en Panamá, por lo menos no empeoró. En muchos países tuvimos bajó, no mejoró, digamos así, las deficiencias aumentaron. Por supuesto, la pandemia nos pegó duro. En Panamá, por lo menos aquí, estancados. Y en lectura, supuestamente algo mejor, ¿no? ¿Ya? En Panamá sí mejoró por Panamá. Si vemos ahí tasas de educación avanzada a nivel mundial y
de nuevo, a nivel de nuestro continente, de toda la región, la línea verde, un desempeño por debajo del mundo, lejísimo, obviamente, del grupo del OECD, y en los últimos años hasta perdimos en comparación. ¿Qué es eso? Esta es la educación avanzada a nivel mundial. Y entonces ahí, avanzada, años esperados de educación terciaria, mujeres con educación avanzada, universidades de calidad, menos citables, e incluye libertad. Que no se ve por el... Verde es Latinoamérica. Latinoamérica y Ah, ahí se va para... No. ¿No? Ya. ok, listo. Pero esos porcentajes es la cantidad de personas que tienen educación avanzada. Aquí está, aquí está. Y eso es avanzada. Si vamos a hablar de educación de tercer nivel, estamos muy mal. Todavía peor. Personas ya con maestrías, es la tasa muy baja en Latinoamérica. Personas con doctorado. Y pequeña broma, cuando yo vine al país, primero me casé. Y después yo pensé, voy a encontrar trabajo fácil en Latinoamérica. No. Cuando tengo un doctorado, no, gracias. No está apreciado. No, el mercado laboral en la región no aprecia doctorados. Entonces, nuestra tasa de doctorado en Latinoamérica casi inexistente. Muy, muy bajo. Nivel de maestrías muy por debajo del resto del mundo. Y aquí está justamente el resultado completo de ese índice de progreso social con todas sus dimensiones, y dimensiones ya, nutrición, vivienda, agua, saneamiento. Esos son los rubros fuertes en Latinoamérica. En esa parte estamos muy fuertes. Nuestra debilidad más grande, educación avanzada. Ahí literalmente caemos atrás. Obviamente Latinoamérica tiene muchas cosas muy bellas, pero educación queda muy por debajo del desempeño en las otras dimensiones de este índice de progreso social. Luego voy a buscar dónde estamos viendo Panamá. Ahí Panamá. El desempeño ahí Panamá 46.07, muy, de nuevo, muy moderado, pero nadie sale súper bien. Tal vez un poquito la excepción de Chile, un poquito de Argentina, ahí los de Sudamérica, y el resto ya ni merece ningún color de verdecito. Todos están en naranja y rojo, y justamente que incluye años esperados de educación terciaria, mujeres. Escucha que pares aquí, es un problema. Me encantaría tener 50-50 en nuestras escuelas. Y muchas veces en las universidades de Europa, tenemos más mujeres que hombres. A nosotros estamos felices si estamos encima del 30% de las aulas de participación de mujeres. 40% empezamos a llorar de felicidad. Se ríen. 50% no hay forma. ¿Cómo me cuesta contratar investigadoras que tienen ganas de tomar un camino académico, que quieren sacar un doctorado? Siempre le damos todo el apoyo para que se vaya a Estados Unidos para sacar un doctorado, y muchas veces todavía tal vez como cultura, frena a esa mujer. Entonces, vea, la pareja no quiere. No es bolsito, no, tú te quedas conmigo, te quedas aquí en Latinoamérica, no vamos a ningún lugar. Y entonces, un año, de todo el grupo, las mejores estudiantes, top 5 mujeres. Ofrecí a las 5 entrar como investigadora y sacar un doctorado. Las 5 dijeron, no, gracias. Y no está bien, eso nos afecta. Esto nos afecta. Universidades de calidad. También vea, a nivel de la región, si no es tema Panamá, es de la región, cómo nos cuesta cumplir con los estándares de acreditación internacionales. Pequeño remedio, hicieron una acreditación latinoamericana. Ok, está bien, y empezamos a acreditarlos, pero literalmente, ¿qué porcentaje de escuelas latinoamericanas
cumplen con estándares de acreditación internacional y siempre nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás. Es un gran reto para nuestras instituciones. Documentos citables. No hay investigación. El nivel de investigación que se genera en Latinoamérica es muy poco. Eso típicamente en muchos países está muy bien. Pues sí, en Panamá, libertad académica excelente, no hay ninguna crítica, pero hay países tampoco. Nicaragua ya no. Entonces, el segundo régimen político, hasta eso sí se ve afectado. Y pues sí, aquí un puntaje, digo, sí, como mejoraron. Entonces sí, se mejoró algo entre ya 2019 y 2023. Sí, logramos cierta mejora, pero quedamos todavía bastante atrás. Sí, donde está Panamá, Panamá mejoró algo, pero el avance tal vez no es el nivel que nos gustaría. Y de nuevo, donde tenemos posiciones bastante buenas, como yo mencioné, libertad académica. ¿Libertad académica qué es? Que usted puede hacer investigación criminalista. El Estado no se mete en su programa de investigación. Es un pequeño ejemplo. Cuando Trump fue presidente, las universidades de Estados Unidos, cuando desarrollaron propuestas de investigación, ya no pusieron que el cambio climático está hecho por el hombre. Sí. El censo viene bastante rápido. Hago una prueba de investigación en Nicaragua sobre libertad individual. No vas a llegar muy lejos. Sí. Digo, sí, la política muchas veces sí se mete en estos temas. Pero ¿dónde estamos muy bajo? Mujeres, vea nuestro posicionamiento de mujeres. Estamos ahí por el mundo, digamos, sí, posiciones muy bajos. Documentos citables, investigación muy bajo. Universidades de calidad también, gran parte, siempre en la segunda mitad del ranqueo. ¿Qué percibe el sector privado? Usted justamente AmCham y sector privado, por supuesto, la percepción de ustedes es nos faltan buenas universidades, estamos muy consistentes en eso. Y vean, digamos, ya el promedio es como hay un 4 punto algo, cerca de 5. Y en pocos países estamos por encima del promedio, donde dice. Pero obviamente a esos niveles no vamos a llegar. Ahí está Uruguay, porque Chile, pero típicamente gran parte estamos por debajo. Pero las inversiones de empresas también queda típicamente por inversión. Sí, Finlandia se queja, el sector privado de Finlandia. Pero ellos, el sector privado, invierte mucho más en la educación en Latinoamérica. Y muchas veces mi pequeña broma, busca un donante para Harvard y encuentras muy fácil un latino. En Latinoamérica, buscando un latino que está dispuesto a hacer una donación a una escuela regional, no, gracias. Exacto. Ya, pero... hey, ¿y cómo vamos a mejorar la situación si nosotros propiamente nuestro sector exitoso no va a invertir en estos temas? Va a ser difícil. La educación superior, digamos, sí, por supuesto, ok, sí creció. Siempre un poco la pregunta, ¿qué calidad? Sí, ¿cómo creció? Hay más diversificación de la oferta, pero todavía también hay desafíos pendientes, internacionalización. Y justamente el tema es cuando no estamos acreditados de las acreditaciones académicas internacionales, ni somos compatibles, ni somos elegibles. ¿Usted acepta mis créditos? No. ¿Por qué no? Porque no estás acreditado. Y ahí existe una convención o una moneda internacional de esa acreditación. Si tú tienes el estándar que cumples con el estándar internacional, acepto tus créditos y usted acepta los míos y yo lo mando, usted me lo manda. Si usted lo cumple, no hay intercambio. Investigación, no son los mismos. Entonces ahí, resumen, acceso y permanencia es un gran tema. Tengo 2 láminas más interesantes que me gustaría compartir. Ya el tiempo está volando, ya estamos en la 1. Esto. Opa, y
no se ve esa lista. Y en mi computadora hay una línea que va básicamente entre ese, es el promedio. Y vean, Panamá hoy en día, el PIB per cápita de Panamá está muy bueno. Ustedes tenían un crecimiento económico muy sólido por muchos años. Pero si van a ver aquí, tengo su educación básica, el nivel que logran aquí. Panamá aquí está a la derecha, pero está por debajo, a nivel de educación básica, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Costa Rica, pero ustedes son mucho más ricos. Ustedes tienen un potencial sumamente mayor. Según su riqueza que ustedes tienen como país, deberían lograr un nivel de educación básica sumamente alto. Y ustedes tenían, vean, lo que creció, esta línea refleja su crecimiento económico. Pero esta línea debería, ojalá, irse así para reflejar también creció economía y creció educación. Pasó. Creció la economía y la educación quedó claro. Y ahora, educación avanzada. Lo mismo, pero peor. Y de nuevo, Panamá, de nuevo, el país más rico. Excelente, felicidades, súper. Pero no se refleja, sí, tal vez un poquito, pero no nada. Veo Uruguay, Argentina, Chile está muy por debajo del promedio. Digo, sí, de los países que en el mismo PIB per cápita estamos muy por debajo del promedio, de la misma riqueza. Estamos hablando de países que en el PIB per cápita de 30 y pico mil dólares, su nivel de educación avanzada es sumamente mejor. Y ahí también, es grande, es interesante, vea. Perú está allí. Ecuador, ven, Ecuador, maravilloso. PIB per cápita, 10. Económicamente hablando, un tercio de Panamá. Su educación logra resultados superiores. No debería ser así. Gasto público en educación, out. Guatemala, Panamá. Obviamente, educación tiene costo. Yo entiendo perfectamente a ningún político probablemente le gusta invertir en educación. ¿Por qué no les gusta? Así es. No voy a ganar las próximas elecciones en subir mi inversión en educación porque el resultado lo veo en 10 años. 15. Es siempre un tema de largo plazo. Educación de largo plazo, directamente asegurar el futuro de mi país. Y obviamente no vas a ganar elecciones con eso porque el resultado en 3 o 4 años no es visible. Probablemente que no. Pero eso es una amenaza para el país y obviamente por mucho más. Ese número también me sorprende, no sé cómo alguien manipula esa idea. En Bolivia, el sector informal es mucho más grande que el sector formal. Entonces, si comparan con el sector formal, lo que tal vez es gran parte de la economía informal que no afuera, es tal vez la única forma de explicar eso, pero Bolivia obviamente súper mucho más pobre que Panamá. Bolivia es uno de los países más pobres, entonces el porcentaje no expresa tanto, pero el resto de los resultados son muy consistentes y Panamá tiene aquí gasto pago. Y entonces, y financiar. Es un reto. Financiar educación. Aquí en Panamá, ¿cómo se llama la institución panameña? IFARU. Oh my God. Ya llegó a jubilación y de ahí te aprueban el crédito para estudiar. Pero les falta eficacia. Necesariamente vea, revisa el currículo, revisa el programa, revisa la aplicación y aprueba o niégalo, algo así para buscar.
Pero es un proceso que sí, típicamente ya hasta en la mitad de la maestría y tal vez llega la carta de paro que ahora sí hemos aprobado el financiamiento. Y el doble de tiempo en pagarte. Y a disculpe, a los bancos cuesta tener productos educativos. Típicamente no lo tienen. Cuando uno se acerca a un banco, entonces típicamente muchas veces lo tiene como un producto de consumo. Pero en este caso no es un producto de consumo. El producto de consumo te pide, ok, te doy la plata y el próximo mes empiezas a pagarme. No funciona así en la educación. Porque primero están, no sé, como 1 año, 2 años, está en la educación, después logran el trabajo y después tendrán la capacidad de pago. Entonces necesitamos modelos diferentes para financiar la educación. Y muy escaso. En algunos países es ilegal. No es el caso de Panamá. Pero Panamá también los costos, ¿cómo es eso? Ya no buscan, y ustedes tienen bancos muy lindos, de eso no voy a negar. Los bancos de Panamá sí son bancos bonitos y grandes, pero les cuesta financiar la educación. ¿Okay? Se requieren soluciones innovadoras. Cambiar este chip. Siempre esa inversión al futuro. Por supuesto, tenemos que aumentar la inversión, mejorar la eficiencia de gasto y promover la equidad, la distribución de los recursos. Y muchas veces, gracias a Dios, sí, ya lo creen bastante bien como donación, se cae a las becas, pero muchas veces no siempre son los más brillantes que tienen acceso a la educación. Si tú vienes de una clase social no tan privilegiada, a pesar que traes de esas excelentes notas, vas a conseguir la mejor educación y no tienes acceso al financiamiento y producción. Y entonces ahí necesario una educación pertinente. Sí, muchos estudiantes de la que ingresan al mercado laboral carecen de habilidades necesarias. Tal vez, no sé, lo que usted me comentó ahí en Panamá, que las multinacionales no sé, quejar o sí, la palabra, no quiero ofender a nadie, pero dicen no encontramos lo suficiente capital humano en el país que nos gustaría contratar. Y eso no debería ser así, amigos. ¿Okay? Entonces, ahí aprendizaje a lo largo de la vida, hoy en día es súper importante. La administración y formación para el trabajo son áreas clave para la inclusión social y la mejora de la calidad de vida, por supuesto. La educación de jóvenes y adultos más allá de la secundaria y universidad es muy importante. Hoy en día tenemos que aprender toda la vida. Y por supuesto, hoy en día, cada vez más, sí, programas virtuales, eso sí crece bastante, pero también asegurar la calidad de esa educación a distancia. Es decir, virtual tiene retos, pero obviamente yo puedo ofrecerlo, pero garantizar la calidad que evidentemente ya sea comparable con una educación presencial. Entonces, mi último punto es, al inicio yo lo mencioné ya un poco, en el resultado de la educación, la calidad es más importante que los años. No necesariamente estudiar muchos años, y también en nuestras universidades se puede reprobar y reprobar y reprobar. En algún momento logras un lindo título, pero también evidentemente nosotros tenemos que invertir bastante en la formación de los docentes. Ese sistema aquí también no está muy bien regulado, no está muy bien supervisado. Existe un gran potencial también mejorar este tema en nuestra región. Aquí no quiero robar más tiempo a mi colega que sigue con Paula, que sigue con la siguiente charla, pero creo que quedó bastante claro que Panamá tiene un gran potencial para mejorar su situación. Gracias a Dios, les felicito su desempeño económico. Ha sido muy sólido, muy estable en los últimos años. Yo creo que el país tiene una gran oportunidad de invertir en educación para el largo plazo, el éxito a largo plazo de su país. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor decano. Quería presentar ahora a nuestra segunda y cierre de lujo, Paulina Francesi. Paulina, yo creo que aquí la más conocida aquí en el ámbito panameño. Ella es asesora y consultora de políticas públicas. Paulina tiene un doctorado y una maestría en Notre Dame, así que es una de las mujeres, profesor, Me alegra. es una profesional destacada en el ámbito de la educación y la gestión empresarial en América Latina. Ha trabajado en diversas instituciones y ha trabajado, por ejemplo, fue vicerrectora de la Universidad Católica de Panamá, Santa María la Antigua, y también fue presidente de la Junta de Desarrollo Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que, bueno, Paulina tiene una experiencia muy destacada en el ámbito organizacional, en gestión de proyectos, y también está muy enfocada en el tema de educación. Pues a Paulina yo la conocí en una charla que la escuché y pues me pedí que la replicara porque me pareció fabuloso, ya un ámbito más panameñizado de la problemática que tenemos nosotros aquí en Panamá, el desafío que tenemos en educación, el papel del sector privado como aliado estratégico de la academia. Así que pues sin más preámbulos los dejo con usted, Paulina. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí, tantos rostros amigos de pantallas varias y de intercambios varios. Me da muchas gracias a AmCham por la invitación. Y sí, yo creo que va a ser muy interesante el melting de enfoque entre mi presentación. Aunque yo voy a hacer un esfuerzo por usted toque en contacto con los datos finos de Panamá en algunos temas que considero son importantes y son desafíos importantes que tenemos que tomar conciencia, pero voy a estar bastante alineada a lo que ya nos compartió Bernard en su presentación y es importante. Pero entonces, yo quisiera abrir esta presentación diciendo que yo les quiero presentar distintas piezas de un mosaico que se llama, de una, ¿cómo se llama? Distintos mosaicos de un rompecabezas que se llama educación, porque creo que es importante darnos cuenta e ir analizando dónde faltan esas piezas y ver qué rol vamos a asumir. Como bien decía Fernanda en su presentación, hay un renovado sentimiento de que tenemos que hacer esfuerzos más colaborativos, más multi-stakeholders, como dicen en inglés, para efectos de resolver el potencial que el país tiene para resolver temas como el tema educativo. Así que yo voy a estar mirando distintos pedazos de este rompecabezas, cuestionándoles y cuestionándonos qué podemos hacer y dónde estamos, ¿no? El otro elemento que creo que es importante y quiero compartir con ustedes es que esta discusión de educación me gusta centrarla un poco más amplia. Tenemos un panorama general abierto que le pone al sistema una presión muy importante. El sistema educativo tiene una presión que es producto de todo un contexto más global en donde estamos teniendo esta discusión como país, y dentro de eso, pues sí, nosotros estamos en uno de los cambios tan de manera vertiginosamente demandando cambios en todo sentido en muchos de los países, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, en el ámbito económico que nos hablaba Perla, pues sí, hay nuevos sectores que se van a desarrollar, otros sectores de la economía van a desaparecer, y nuevas competencias van a venir de la mano de eso en los que egresan de un sistema educativo. Por ejemplo, esto es muy interesante. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, las transiciones hacia los carros eléctricos, bueno, que vamos a hacer con los talleres de carros de gasolina, y que vamos a hacer con esa gente que posiblemente va a haber que reciclarla, va a haber que reempacarla, reeducarla en otras tecnologías. Así que esa vertiginosidad está aquí, no va a llegar. Ya vivimos en cambios muy vertiginosos. Y en el tema ambiental, como ustedes todos sabemos, pues sí, el punto de inflexión global que representa la crisis climática, bueno, nos tiene a todos constantemente reconectándonos con este cambio vertiginoso en el tema ambiental, y ni de qué hablar en el tema social, donde todos los patrones de migración están presionando a todos los países de una manera sin precedentes, y también va a empezar a presionar a todos los sectores económicos de cada uno de estos países para administrar una mayor movilidad humana que estamos viendo en el mundo en términos generales. Vivimos un mundo interconectado. Ya no es el mundo en donde las fronteras para abajo, distanciadas,
Eso desapareció. El mundo ahora es un mundo que se vive una interconexión a otro. Te la voy a explicar en la próxima diapositiva, y en donde nuevos esquemas, nuevamente, laborales empiezan a aparecer, como los nómadas digitales, en donde ya las regulaciones laborales de los países pues se empiezan a diluir, porque se contratan virtuales y no tienen que estar en país, no tienen que estar entregar su producto y salir. Entonces, esas dimensiones nos están pasando. Cada vez más son jóvenes que no están en la fuerza laboral también, son nómadas digitales, y son jóvenes también. Y conozco que cada vez más dicen, hombre, ¿no? Y a lo mejor aplicando a trabajos digitales. Todos tenemos seguramente cerca de nosotros, y nosotros mismos también. Nosotros no estamos incluidos los adultos, porque nosotros también, yo varias veces sé que voy a empezar a entrar en el mundo de los nómadas, pues ahí vamos, ¿no? Hay que irse adecuando los cambios. Y esto es muy importante porque sin duda alguna, esto también se da en un contexto en donde la cuarta revolución industrial, la digital, nos confronta todos los días. La inteligencia artificial, el mundo de las apps, la robótica, la transición de la energía, ¿no? El tema total de la robótica aplicada a salud, a servicios básicos. Ya, por ejemplo, aquí con Julio a menudo nos encontramos en un lugar en donde hay un robotcito que lleva la comida. Eso está aquí. Eso no pasa por allá. Eso está aquí. Entonces hay que darse cuenta de que estamos en un contexto que va a requerir, como también decía Bernard, esto que estamos viendo nos va a demandar competencias distintas en lo que se forja durante todo el proceso educativo formal en el país, porque la economía está cambiando. La economía está cambiando porque los cambios vertiginosos en estas esferas están empujando a todos los países a hacer cambios sustantivos en distintas áreas, ¿no? Entonces, en esto nuevamente coincidimos con ver el diseño educativo, la centralidad del docente se hace todavía más relevante, porque hay que entender la dimensión del cambio que ya nos acaricia todos los días. Así que aquí hay un reto. Coincido plenamente con Berta, que en el tema de la educación, la primera prioridad tiene que ser aquí. Este es el que tiene que entender lo que tiene que hacer, porque la dimensión de cambio es muy. El otro elemento que yo quiero rescatar aquí para la discusión de educación es que Panamá, recuerden, es un país muy desigual. Esto tiene un alcance bien importante. Nosotros tenemos un país pujante, insertado en la economía del siglo XXI, como es el Canal de Panamá, o el centro financiero. Lo que estamos aquí nosotros, virtualidad por todos lados. Pero un Panamá que no tiene lo básico de infraestructura. Tenemos un país en donde la informalidad y la abundancia de trabajos no calificados constituye también una brecha importante en nuestra economía nacional. Y eso también tiene una importancia muy grande en el tema educativo. Y en el tema educativo, tenemos un Panamá de punta, coexistiendo con un Panamá indígena y fuera del rancho. Esa es la magnitud de la acción. Esto tiene implicaciones para la función educativa. Pero voy a ir reconectando con estos elementos del contexto para que entendamos la importancia de la decisión que desde este sector empresarial podemos tener sobre el tema educativo. Y el otro elemento que quiero rescatar es que si hay una ciudadanía, pero si hay una ciudadanía
en este proceso de participación que tuvimos, donde ustedes participaron, pues sí ve en el tema de la educación un reto para el país. El 22% de las propuestas que nosotros recibimos en este inédito proceso participativo del taller sobre fueron en infraestructura. Después, pues salud. La ciudadanía dijo, necesito tener vida, necesito estar bien. Pero el tercer reclamo de la ciudadanía fue, tenemos que trabajar educación. Y aquí está, ¿no? Estamos hablando de 25.000 personas de este país dijeron educación. Así que sí hay una ciudadanía que está clara que lo que el sistema ofrece tiene muchas áreas de oportunidades de mejora, porque no está satisfaciendo y hay una conciencia social que es bueno. Antes no teníamos este tipo de conciencia social, creo que estamos ganando esa conciencia social de que los ciudadanos están cuestionando el sistema porque no está dando. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en el rol. Así que la pregunta que les tenemos que hacer a la educación, en todo este contexto que les he hablado, es ¿cómo hacemos para que cada uno de esos Panamás que les he mencionado realmente puedan beneficiarse y ser actores de la historia de éxito, que significa que se puedan insertar en esa economía global o economía digital? Entonces, esa es la magnitud del desafío en el país desigualmente. ¿Cuál es la fórmula para cada uno de esos Panamás? ¿Qué tenemos que hacer? Quiero revisar, antes de entrar a los desafíos bien concretos, porque voy a revisar cosas muy concretas, así que interés marcado las que necesitan ustedes. Yo creo que hay tres cosas que tenemos que revisar antes de ver los desafíos concretos. Uno, que el sistema educativo en Panamá está conformado en un sistema regular y un sistema no regular. Ustedes ven aquí el sistema regular, empieza de 4 a 5 años, y llegan hasta la educación superior. Les voy a dar la presentación también para que no se preescolar y llega hasta la educación superior. Es decir, el Estado panameño tiene una oferta, no buena, no mala, después vamos a entrar en eso, pero es que es responsable de brindar eso. Pero aquí en este proceso hay dos cosas fundamentales que se quedan por fuera del sistema. Es qué hacemos de 0 a 3 años por la gente. Y el otro elemento clave es cuál es el impacto de toda esta escalera finalmente cuando se llega, cuando se es joven y adulto y se sale del sistema. Esos son dos momentos críticos en el proceso de formar y educar a una persona. Primero, años de vida, y otro crítico al final y el comienzo de la vida adulta, porque ahí es en donde vemos de qué sirvió todo lo que pasó. Nosotros vamos a ver estas dos cosas para tener una visión bastante general. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los primeros años son críticos? Porque hay una fundamentación científica fantástica, robusta, que le dice que, en efecto, la manera en que el cerebro se desarrolla en una persona empieza por tener estímulos sensoriales a nivel de neurona que empiezan a conectar en una primera nivel de interconexiones entre las neuronas. Y eso tiene que ver con el estímulo de la voz, de la canción, del cuidado de la madre y demás. El segundo nivel para que se desarrolle, el segundo nivel es el nivel del lenguaje. Es la segunda capa de conexiones neuronales que ocurre para después entonces que el individuo pueda construir una tercera capa de arquitectura neuronal que es la que se encarga de la proceso. Y eso está evidenciado, eso es pura evidencia científica. Habla también de... Así que lo primero que se desarrolla en un niño en esos primeros 3 días son las habilidades no cognitivas, las sensoriales, y después entonces se desarrollan las habilidades cognitivas que tienen que ver con la capacidad que tengo de asimilar conocimiento y aprender. ¿Y por qué es importante? Porque también está
documentado robustamente que aquellos niños de hogares pobres que pertenecen al quintil más bajo de ingresos tienen rendimientos muy inferiores en matemáticas cuando se comparan con niños de quintiles de hogares con condiciones distintas y en el cuarto quintil. Esto es data dura, corroborada. Es decir, niños de hogares pobres en donde la madre es analfabeta, la madre no tiene acceso a recursos, no logran el desarrollo neuronal adecuado para que cuando ese niño llega al nivel educativo formal regular pueda internalizar, procesar conocimiento. Por eso es que su rendimiento en matemáticas de bajo partido siempre va a ser inferior. Esta realidad puede cambiar, pero puede cambiar con una educación de calidad formal. Si no la tiene, el niño le va a costar mucho desarrollar capacidad y competencia. Es el tema que estamos viendo. Así que eso es muy importante en el proceso educativo. Es importante entenderlo. El otro elemento, punto clave que les mostré en la escalerita, es el comienzo de la vida adulta. ¿Y por qué esto es importante? Que no todos los jóvenes comienzan la vida adulta por nuestra actividad. Fíjense, hay jóvenes que los vemos en las calles así, vendiendo. Tuvieron que entrar al mundo adulto, generar plata, por así decir, mucho más temprano, para poder comer, para poder moverse. Esos jóvenes están fuera del promedio. Mientras que hay otros que pueden tener un ingreso a la vida adulta en donde se hacen profesionales, tienen una carrera, van a la universidad y logran ser empresarios, activos y demás porque tienen un camino distinto. Y esto es importante porque esto es lo que vemos nosotros muy a menudo. Estamos en las calles todos los días. Y mucha gente joven que no tiene, que está fuera ya del camino de la educación, porque sí, el comienzo de la vida adulta en un país desigual es diferente. Para lo de eso es muy importante. El otro elemento de general que quiero también entender es que en el caso de Panamá, el sistema público panameño es la opción para muchos jóvenes. Estamos hablando de más de 900.000 estudiantes. Y el único recurso educativo es el sistema público, que es deficiente. Nosotros vemos aquí, y aquí tengo, esta es una publicación que salió acertadamente, en donde hoy en día tenemos, aquí hay números, ¿no? Ya de colegios públicos que no tienen tableros, que no tienen baños, que no tienen sillas, aquí, Panamá. Entonces, todo esto contribuye a esos indicadores que mencionaba también Berta, porque sí, hay mucho que mejorar para que las oportunidades educativas sean iguales para una pluralidad de estudiantes en Panamá. Y aquí vemos que, en efecto, el 91% de los niños del quintil más bajo asisten a la educación pública, mientras que el quintil más alto, el 58% va a la escuela privada. Así que esta es la opción. Y nuestro sistema educativo parece entonces que reproduce la desigualdad por sí mismo. Y ese es perverso para el sistema, para la sociedad, para la economía y para la paz social del país, porque el sistema se encarga de reproducirla. No logra que el niño tenga una experiencia de aprendizaje, de vida, que lo saque de su situación y condición social. Y esto es un dato muy fuerte y muy duro, porque implica la toma de conciencia que tenemos que tener, que nosotros mismos estamos reproduciendo eso en nuestro sistema educativo, la desigualdad con la que empieza la educación. Es muy interesante ver ese concepto en el contexto de desigualdad. Vamos a dictar entonces ahora, habiéndoles hecho este recorrido general,
Tengo un problemita. Sí, Yo voy a esperar al final. Sí, bueno, te lo voy a comentar una vez, pero yo pertenezco a una fundación, en Barraza. Tenemos un grupo de 400 niños, entre 1 y 18 años. Y o sea, hablamos de desigualdad y hablamos de educación, pero muchas veces tratamos de aislarlo del núcleo familiar. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves caso por caso de estos niños, así sea que tuviesen la educación de Harvard, se presentan a los centros educativos con una enorme desventaja. Sí, O sea, vienes de hogares desintegrados, totalmente. con abuso psicológico, baja nutrición. Entonces, o sea, tú puedes tener la mejor educación del país, pero en la medida que el núcleo familiar no funcione, el Estado no puede corregir lo que está supuesto a aportarnos un padre y una madre, lo que está supuesto a aportarnos un hogar. Entonces, o sea, estas explicaciones a veces yo las pienso y digo, hey, si no lo hubiese visto con este par de ojos, lo tomaría at face value, Paulina, pero la realidad es que este problema de desigualdad va mucho más allá. Y nuevamente, así sea que todos los centros educativos tuviesen las mejores condiciones del país, estos chicos están llegando a los colegios a nivel nacional con una enorme desventaja. Sí. Y que es una desventaja familiar, social, psicológica, económica, por donde lo veas. Entonces, por eso te digo, o sea, por eso te reaccioné como te reaccioné, porque de una vez me hizo ruido, porque a veces nos sentimos como que, hey, sí, vamos a poner la mejor educación. Puedes poner la mejor educación, no lo resuelves. Por eso te comencé comentando el tema de la importancia de la primera infancia, ¿no? Y de los hogares de pobreza y en desigualdad. Porque las habilidades blandas se afectan en esos núcleos familiares que tú estás diciendo. Y las capacidades cognitivas de los niños se afectan en estos núcleos cuando el desarrollo del cerebro no se da de la manera que tiene que darse, en donde hay data muy dura. Y estoy de acuerdo contigo. Los niños, la experiencia que hay de esta información es que si tú pones a un niño en ese contexto, en una escuela buena, de buena calidad, el niño puede lograr superar. Esa es la evidencia que hay, más allá de eso. O sea que sí, el sistema puede transformar. Si nosotros tuviéramos una educación pública de mucha calidad, este niño se le puede sacar de su condición que trae. Y eso puede cambiar. Esa es la evidencia que hay. Así que sí hay cosas importantes que considerar. No, y además, en ese tema de ese esquema de una educación completa, no es solamente la parte académica. O sea, allí es importante donde la escuela también tiene sus gabinetes psicopedagógicos, donde hay un acompañamiento, donde hay una formación al docente para que él pueda identificar cosas que obviamente en su casa no están. Porque la idea es romper ese ciclo. Al tú educar a ese niño, entonces su familia no va a estar en las mismas condiciones que está él, pero si no, perpetúas ese problema. Yo iba a comentar eso porque tú justo llegaste sin romper ese ciclo, porque en realidad esto viene de un ciclo atrás de padres que no fueron educados. Por eso, claro. O sea, al final ya eso lo sabemos, pero hay que romper eso, cómo se rompe. Y ahí es donde entra... Pero claro, la escuela pasó, pero sí pueden jugar un rol que obviamente va haciendo ese cambio. Lo que quiero dejar claro y conectar es que la desigualdad no se puede entender aislado de preocupación. No. Ese es el mensaje que te quiero dejar. Pero tampoco se puede entender aislado de la familia. No, por eso, precisamente. Sí, no, estamos hablando el mismo idioma. Pero lo importante es darnos cuenta que eso sí tiene un impacto y que ese es un reto adicional que se nos suma en el proceso de lograr mejorar nuestro indicador de productividad y nuestra enfermería y demás, con todos los cambios que vamos a ver ahora, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte, ¿no? Todo ese escenario del cambio digital que significa en el término de los empleos y las competencias que hoy en día los mercados demandan, es la otra parte de la ocasión, pero estamos totalmente, y lo que quiero, eso que nuestro presentar es simplemente adicional, que yo creo que los pobres ya no dan para la parte académica y además tienen que cubrir y subsanar cosas que vienen de formación de casa, entonces sí, obviamente no pueden dar la talla. Totalmente. Yo estoy involucrada, Alicia Lince, yo estoy involucrada en un proyecto que se llama Fundación Lázaro. Quizás no vamos a ir al nicho de arriba, los jóvenes que ya han pasado por el proceso, ya salieron, y muchos vienen de lugares de hogares institucionales, donde entran ya a una realidad y
meten en el tema del alcohol, de la droga, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos logrado con esta fundación, lo tenemos, inició en Francia, está en España, en México, lo queremos traer ahora para Panamá, son hogares de acogida, son edificios que se compran y son hogares compartidos con gente normal de la comunidad. Entonces, tienen a esta persona que es un adicto, que llegó al mundo laboral, tuvo todos sus temas, no cuajó, estuvo adicto, entró a la rehabilitación, salió, pero realmente, en vez de volverlo a ese mundo, realmente que ya está rehabilitado, pero al volver a ese mundo, vuelve otra vez el ciclo vicioso que estamos conversando, lo traemos a estos hogares, a estos edificios. Son apartamentos con su cocina, y ellos son responsables de su limpieza de estos apartamentos. Entonces, pero los combinamos con voluntarios que tienen este tema de sentido social, y la idea es poder, estamos hablando, a este nivel, poder evolucionarlo y poder crear un impacto. Es increíble el impacto que se ha podido lograr. Sí, excelente. Este es el tipo de intervenciones interesantes, ¿no? Porque en efecto son personas que si no hacen ese tipo de cosas quedan totalmente... Bueno, no sé, costo una carga social. Vamos a verlo también. Voy a revisar entonces, luego de haberles dado esta entrada. Por lo menos nos rebataste a todos. No hay problema. Pero me encanta porque yo creo que a veces nosotros hoy mencionamos la interrelación del tema de educación con otras esferas importantes, como el tema de lo que está pasando en la transición digital y también del sentido para la economía, como decía Abel. Entonces yo creo que es importante ver cómo todo es parte de eslabones que tienen que conectarse para que al final la persona que salga del sistema sea una persona que realmente pueda vivir en sociedad de una manera digna. Aquí el tema es cómo hacemos que el sistema le permita dignidad de vida a todos, porque todos tenemos ese derecho. Entonces ese es el espíritu más social de esto, ¿no? digamos, más de valor, ¿no? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer de un sistema desigual, un país desigual. Por eso me gusta esa ecuación de siempre tocar desigualdad, porque ahí hay un trabajo que hacer. Voy a ir rápido, prometo, no voy a hablar mucho más, pero voy a decirles los retos donde estamos en Panamá, algunas cosas, algunas pinceladas que les quiero dejar para que veamos también cómo dentro del sistema, esa escalera, o sea, dónde estamos y qué es lo que tenemos que recorrer hacia adelante. No, primero, en el inicio de la vida, yo creo profundamente. Creo que este es un tema que Panamá tiene que prestarle mucha atención. Pues lo cierto es que hasta el momento, por ejemplo, el 4% de los niños menores de 3 años de edad tienen acceso a este tipo de apoyo para ayudarlos a desarrollarse durante estos primeros 15 años. Y este nivel de atención está fuera del sistema, como les enseñé en la escalera. Depende de otros ministerios, como por ejemplo el MIDE, y depende mucho de ONGs, de sociedad civil organizada, quienes han encontrado aquí oportunidad de hacer una tarea de pero solamente cubrirlo al 4% de los niños que eso es importante. Importantísimo. No obstante, el retorno de la inversión en estos primeros es el más alto de cualquier uno de los otros niveles. Por cada dólar. Permíteme agregar, siempre son las mejores inversiones de la vida en la educación. Casi no importa en qué etapa que tú la tomes. Inclusive estamos siempre subestimando eso, pero la tasa de retorno, invertir en educación. Absoluto. Es lo mejor que puedes hacer. En el caso de la atención de la infancia temprana, por cada dólar invertido hay un retorno de $11 de inversión. Es la mejor dentro de lo que dice Bernard de los distintos niveles educativos. O sea que aquí esto tiene unas implicaciones que van beyond, como dicen en inglés, mucho más allá de lo que nosotros pensamos de ser simplemente una atención social. No, es que el impacto económico que tiene esta intervención es de lo más elevado, ¿no? Y eso hay que entender ese impacto para poder decir, wow, o sea, ¿por qué no hacemos más, verdad? O asumimos una... Bien.
El segundo desafío que quiero tener es que sí, nosotros como país decía, a ver, no, usted tiene una oportunidad de hacer esto mejor. Bueno, sí, pero tenemos cosas básicas que superar. O sea, la capacidad del sistema de atender a la población que demanda en distintos niveles. Tenemos brechas grandes. No todas las personas tienen acceso a la educación media, por ejemplo, que sería los 15, 17 años, secundaria. El sistema no tiene eso. Estoy ahorita mismo en un proceso de evaluación de directores, creo que hemos hablado con algunos de ustedes. Y la gente nos reitera, no, es que en mi región solamente tenemos hasta primaria, solamente tenemos la base. ¿Dónde van los niños cuando salen de ahí? Eso es aquí, región central, la región oriental. Te dicen los directores, no, es que 70% son rancho escuela. En esta altura del partido. ¿Ah? Uno dice, wow, como dice Berna, dice, ups, ¿cómo fue que decían de rancho? O sea, cuando tú te das cuenta de eso, que el sistema todavía no está supliendo lo que el sistema demanda, no lo cumple. Bueno, sí, tenemos primarias, eso ha sido una fuerza importante, y la premedia lo estamos, pero hasta ahí, en muchas partes, en muchos territorios aquí, saliendo Panamá Oeste, eso no es allá, en lugares dispersos, aquí cerquita. Los jóvenes no tienen la opción de graduarse de educación secundaria. No hay una escuela para eso. Entonces, tomar esa conciencia es importante. Aquí tenemos un reto estructural. Estaba así hace tiempo. Eso hay que superarlo. El segundo importante detalle es que de los que logran entrar, la tasa de financiación de los que entran, que ya son no todos, es 57%. Y aquí se genera el próximo desafío que tenemos en el sistema educativo, que es la deserción y la repitencia, que contribuye significativamente al abandono finalmente de la educación, porque solamente el 57% de los que entran, que logran entrar porque hay un nivel, finaliza. En Panamá la deserción escolar, o sea, más o menos según la data, ¿en qué año se da? O sea, los jóvenes... Es más al final. ¿En la secundaria? Sí, en la secundaria. En la secundaria es donde es más alto. Antes se llamaba primer ciclo, ¿no? Sí, primer ciclo. En la primera se le llama la media. Sí, creo que es este año cuando van pasando a ya secundaria. Entonces, la resistencia es importante y la explosión porque es un desafío que nosotros tenemos porque el sistema pierde y las oportunidades de reempacar a un individuo se desvanecen cuando los estudiantes salen y se autoexcluyen del proceso educativo. Y es muy importante decirles, por ejemplo, que ese porcentaje que les dije corresponde más o menos en el año 2023 a casi 10.000 estudiantes que abandonaron el país. Estuvieron ahí y salieron, por las razones que fueran. 20.000 estudiantes en el 2023 repitieron el año. Y 26.000 estudiantes tuvieron que reprobar de 1 a 3 materias. Y eso nos habla de la calidad, empieza a hablarnos datos que lo que pasa en el aula, lo que hacen los docentes para que esos jóvenes no se mantengan en el sistema. Porque esto aquí es sistema, literalmente, no me gusta hacer ese término, pero los auto-excluye, ¿no? Se autoimpulsan hacia afuera los jóvenes y aquí perdemos oportunidades. Este es ese joven que después está en la calle pidiendo un carro, vendiendo plátano, aguacate, flores. Ese es el joven clásico que sale. Eso que lo vemos cada vez más en ciertos. Esto sí que es un reto. Hay un reto interno. El sistema no logra retener a los jóvenes de una manera importante para manejar la desigualdad y disminuir la desigualdad. Mientras estas cosas no se cierren, la desigualdad la vamos a crecer. Alimentar el círculo de desigualdad que el país ya tiene. Es evidente entonces que el sistema educativo no todos pueden desarrollar su potencial. Eso es muy claro. Ese es un tema. El segundo desafío que quiero dejarles claro, ya lo dijo muy bien Pedro, la calidad, la crisis y la calidad de los aprendizajes. Yo les recomiendo este libro. El libro es reciente, está
Su contenido es, en base a todas las lecciones que se han aprendido de la última realización del PISA en el país, PISA 2022, se presentó en noviembre, creo yo, no me acuerdo, es muy reciente, ¿no? Y tiene data muy importante, ya la mostró Bernard. Esto, nosotros tenemos en Panamá un bajo desempeño, 8 de cada 10 de estudiantes nuestros tienen un bajo desempeño en matemáticas. Ya sabemos las implicaciones que esto le permite para generar competencias lógicas de razonamiento a las personas. Esta es la importancia de matemáticas, como decía Bernard. 6 de cada 10 estudiantes de Panamá tienen bajo rendimiento en lectura. Esto es importante para el proceso de aprendizaje el resto de la vida. Si tú no entiendes saberes, no comprendes, pues no vas a poder asimilar conocimientos, materias, disciplinas distintas. Y ese proceso de continuar educándose no va a pasar, porque no hay comprensión. Esto es muy importante. Y 6 de cada 10 en esta prueba de PISA pues no dominan la evidencia, no saben diferenciar un dato de un número y les cuesta el razonamiento que aporta el estudio de la ciencia y el análisis que aporta el estudio de la ciencia. Por eso es que son disciplinas para el mundo de hoy que son muy necesarias. Como decía, el mundo este digital que tenemos requiere mucha gente de matemáticas por las competencias que matemática permite para análisis de datos, para el manejo informático y para otras de las nuevas herramientas que hoy en día, como les mostré al principio, son parte del mundo global. Está ahí, que nos acaricia todos los días. Y aquí hay un problema que sigue siendo el aprendizaje, como ya decía. El ranking de Panamá, bueno, esto es relativo siempre, pero aquí vemos a Panamá comparado en cuanto al posicionamiento del resto de los países de América Latina, y pues aquí pues, se reitera solamente la importancia de esto. Un dato que aporta este estudio es este valioso. Y se compara, y la pregunta aquí es cómo vamos a educar para la era digital, de la cual les hablé al principio. Cuando casi que el 80% de las escuelas en Panamá, de las escuelas pobres en Panamá, no tienen acceso a recursos digitales. La evidencia del año 2022 de PISA, aquí están las escuelas pobres, las escuelas ricas. Las escuelas ricas ven la diferencia, ¿no? Por lo menos se tiene más disponible, pero las pobres, casi el 80%, no tienen acceso a eso. Y si se les da, pues los docentes tampoco lo usan. Hay un círculo aquí, ¿no? Importante que tengan. Así que, ¿cómo tú aspiras a un sistema educativo que tiene que preparar personas para esta revolución digital que les hablé, cuando el proceso de aprendizaje de enseñanza no incorpora las mismas para que los estudiantes desarrollen competencias, que es la clave, la palabra clave en todo este proceso educativo en el país? Así que aquí tenemos también un reto muy claro para Panamá. Y un reto que está persistiendo hace algún tiempo también en el país, ¿no? Así que sí, el reto aquí es que los aprendizajes significativos no tenemos calidad en los aprendizajes y que en Panamá sí importa que hay escuelas así. Sí importa que hay escuelas. Independientemente. Aquí sí. Ahí el sistema, el país no ha logrado igualar. Ese ecualizador no está ecualizado. Entonces, ahí estamos perdiendo, tenemos un gran desafío. Bien. ¿Qué pasa con el comienzo de la vida adulta? Es importante porque es el resultado de la escalera. Vamos a ver cómo esa persona se inserta en el mercado laboral y en la economía. Decía, si se inserta de manera productiva o no, y si realmente logra ingresos para tener una vida digna. Que al final no estudiar por estudiar, porque eso te da una vida digna, te da un sentido de satisfacción, de cumplir aspiraciones, de cumplir sueños. Entonces es muy importante la discusión que se tiene en esta línea, porque eso tiene un impacto. El primer reto, la escasez de talentos en Panamá. Está probado.
6 de cada 10 empleadores, esta es una encuesta de Manpower 2023, 6 de cada 10 empleadores tienen dificultad para encontrar, ya lo decía también en sus palabras esto Bernard, y la magnitud de 6 de cada 10. Las competencias más buscadas, las que tienen que ver con PISA, razonamiento y resolución de problemas, pensamiento crítico, liderazgo y influencia. Estas competencias que vienen de atrás, si aprendí matemática, si aprendí a leer, si aprendí a hacer análisis de evidencia, es parte del bucket de competencias que las empresas están buscando hoy para este mundo digital. Y aquí es donde nosotros tenemos grandes dificultades, por las razones que ya vimos atrás, con las evaluaciones de PISA, que nos hablan exactamente. Así que aquí tenemos la consecuencia de esa escalerita y de la falta de calidad en los aprendizajes, cómo afecta aquí, porque en efecto los jóvenes no logran ingresar a los empleos existentes porque no cumplen, no logran esa. Tenemos un sistema que parece estar dándole la vuelta a lo que pasa en el mundo entero, al problema de la desigualdad en el país, y seguimos de espalda al joven. Aunque es duro, puede ser que alguien me diga no es así, pero realmente para la pluralidad de jóvenes que tienen acceso al sistema público, tenemos grandes desafíos en el tema de que esa experiencia sea significativa para el proceso de aprendizaje de esto. Así que muchos coincidimos en esto. El rumbo no puede esperar más. Lo hemos estado cantando hace rato. No se puede seguir con el sistema como está. Hacer cambios más urgentes y profundos, y tenemos que trabajar con esa realidad, ¿no? Dentro de ese contexto, yo creo que hay oportunidades para comenzar o para continuar, porque aquí hay muchos de ustedes que están ya haciendo una tarea a nivel de colaborativo desde la sociedad civil, pero sí, en efecto, la oportunidad que se puede abrir va a requerir trabajo profundo y mucha colaboración entre gobierno, sector privado, sociedad civil, para lograr atender las distintas microrealidades que el sistema educativo tiene que superar, porque en los territorios las microrealidades son muy distintas y habrá que superarlas de alguna manera con un espíritu más de corresponsabilidad por la magnitud, la importancia para la economía del país de lo que es esta trayectoria educativa, y que puede pasar por distintas cosas. Yo creo que las empresas pueden involucrarse de distinta manera en la inversión de educación. Desde patrocinar estos programas educativos que son innovadores. Nosotros muchos de aquí manejamos lo que está pasando o lo que se desea obtener con el Instituto de Perfeccionamiento Docente. Que hay que meterle mucho interés al sector privado. Porque la clave es docente. Tenemos que ver cómo, aquí se sonríen varios porque no entendemos, ¿verdad? Pero cosas como esta, programas innovadores, programas que hay necesarios, en donde ayudamos a resolver todos los condicionantes de atrás, son elementos importantes para un sector privado comprometido con una conciencia social fuerte, como son las empresas que están representadas en este consorcio. También el desarrollo de habilidades para los programas de los jóvenes cuando terminan, o sea, decías algo, que no lograron eso en el sistema educativo, pero que a lo mejor se puede construir una oferta de pasantías a través de las empresas para que los jóvenes desarrollen algunas competencias que el sistema no les ha permitido desarrollar. Colaboración para desarrollar programas de estudio, por ejemplo, con entes especiales que vayan ayudando a hacer los cambios curriculares que ayudarían a lograr competencias importantes. Y creo también todo lo que es el aporte a la innovación educativa digital. Fundamental. Fundamental que podamos
apoyar desde el punto de vista de plataformas educativas, de herramientas evaluativas de medición. O sea, hay que ayudar a que la digitalización penetre el sistema educativo con el acompañamiento de los que la usan bien, de los que tienen la experiencia y de los que pueden hacer esa curva de aprendizaje mucho más rápida para las instituciones oficiales. También pueden hacer, bueno, como les dije aquí, ¿no?, los programas de alfabetización digital, que son sumamente importantes. Ya sabemos que el mundo se va a mover mucho más rápido hacia ese sector. Y desde luego, pues todo lo que es la responsabilidad social corporativa como una orientación para programas en donde ustedes puedan resolver puntualmente los micro retos y las micro brechas que tenemos en la gestión educativa en todo el territorio nacional. Y aquí hay una cosa muy importante, que también lo mencionaba Berna. Las empresas pueden hacer mucho por apoyar en gestión al sistema público. Aquí hay un tema profundo, parece inquebrantable, parece que no se puede permear, pero ese know-how de gestión eficiente, modernizada, con indicadores, es otro elemento que de acompañamiento a la estructura pública pudiera ser un proceso bien interesante para empujar un cambio de gestión, que es parte de las cosas que ralentizan tanto las decisiones y los procesos dentro del Ministerio de Educación y los entes que tienen que ver con el aparato educativo, ¿no? Eso es muy importante, entonces, hacerlo. Yo simplemente quiero cerrar. Hay un costo muy alto de no hacer nada. Los subsidios estatales, lo dijeron que ustedes, nosotros vamos a tener cada vez más jóvenes que van a estar necesitando ayuda social. La escasez de talento no vamos a lograr un adecuado desarrollo de los talentos mientras no superemos PISA y no superemos estos elementos en donde somos deficientes. Va a ser difícil desarrollar esas competencias en la generación que nos sucede. Bueno, sí, inseguridad, la desesperación por comer, va a generar mucha más inseguridad. La movilidad social pues va a ser muy escasa, tema que es muy importante desde el punto de vista de mantener una convivencia pacífica en el territorio. Creo que el costo hacia la diferencia, hacia la democracia, nos puede pasar la factura que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, y en otros lugares y demás. Y diga, Yo pondría un costo más para la misma persona que nunca podría tener la oportunidad de poderse. Esa persona propiamente son los costos un poco más macroeconómicos. Pero esa misma persona que nunca tenga acceso, muchos quieren una insatisfacción evidentemente algo como que depresivo y toda la vida, que esa propia persona ya sufre toda la vida por falta de eso. Entonces es un costo individual. Es intangible ese costo. Entonces, si hay un costo muy grande, personal e institucional y para el país, porque estamos creando pues, un individuo que tiene mucho resentimiento, porque al final acaban siendo resentidos porque no pueden soñar como otros, no pueden tener esa vida digna, no pueden, sus hijos no pueden tener aspiraciones. O sea, es un tema muy, muy humano, ¿no? Muy humano y que debiera corregirse. Así que mi invitación a ustedes hoy es, siguiendo mi esquema de rompecabezas, es ¿cuál es la pieza de rompecabezas que podemos tener desde AMSA, desde toda su membresía, para resolver un problema que a todos nos importa resolver? Yo creo que este no es un problema de un ministro, de un presidente, es que a todos nos debe importar resolver el tema de educación. Significa un mejor país, una mejor sociedad, una economía más sostenible. Y eso es muy importante, que tomemos acción. No dejar todo en manos del actor gobierno, el actor político. Todos nos tienen que mover el corazón, hacer muchas cosas que podamos hacer así. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Yo creo que ha sido excelente pues las dos ponencias. Estamos ya pasaditos de tiempo, pero quería un poquito resumir lo que yo me llevo. La verdad es que
siempre lo digo, para mí toda mi vida estaba en el sector privado, después estuve en gobierno y ahora estoy en este tema de educación, que siempre lo he vivido, que me apasiona, pero cada vez que me escucho una charla, o sea, se me eriza la emoción y a la vez es como frustrante escuchar la realidad que tenemos en este país, que es increíblemente que esté pasando y que siga pasando. Pero bueno, vimos en la charla primeramente el link de la economía que tiene con la educación, cómo la economía impacta luego la parte educativa, o cómo la educación impacta en nuestra economía y cómo eso impacta en todos nuestros desempeños, en los pésimos resultados que tenemos en lectura, como en los resultados en ciencia, en los resultados en matemática, toda la exposición que nos hizo el doctor Kilian, y cómo esto, a pesar de que somos un país con un crecimiento espectacular y que es envidiable, por el otro lado tenemos un índice de progreso social de un país de África, que inclusive hasta nos ganan en la investigación. Entonces es algo como insólito. Y por el otro lado, creo que con Paulina aprendimos un poco el link de la desigualdad que tiene entonces con la educación, como al no ir a la misma escuela, o las brechas tan horribles que hay, termina siendo un factor que al final creo yo es la raíz de todo el problema, ¿no? Obviamente, la raíz arranca desde que naces, pero se va enredando a medida que avanzamos porque ni siquiera lo solucionamos ni en los siguientes niveles educativos. Entonces, bueno, ese era un poquito como el resumen que yo me llevo, que es un problema demasiado grande para resolver en estos 10 minutos que nos quedan. Pero quería abrir el proceso de preguntas, que yo creo que ya ha habido bastante discusión, si hay alguna comentario. Sí. Sí, bueno, de verdad que la actividad ha sido una maravillosa. Yo represento Novutec Group, somos una empresa con responsabilidad social, todo lo que es RCE. Hemos participado en actividades donde realmente nos sensibilizamos como empresa. Y lo que dicen ustedes es cierto, si nosotros como empresa no tenemos una visión y una posición, nosotros como empresa lo que podemos hacer, un granito de arena, lo que siempre hemos propuesto, de hecho acá en varios espacios, es nosotros como instituciones privadas tener espacios donde diferentes entes se unen y nosotros a nivel de lo que es tecnología brindamos no solamente a la parte de educación a nivel de universidad, sino también a nivel de educación, ya a nivel también para la parte docente. A nivel de tecnología, tenemos convenios con Dell y con Lenovo, que son las marcas que nosotros somos partners, y yo digo que un compromiso de nosotros acá como parte del equipo es que nos demos la oportunidad de seguir aportando, no solamente a nivel financiero, sino también dar esos espacios en nuestras empresas para que esas personas apoyen. Así que ha sido espectacular, de verdad, oír todo lo que ustedes han compartido, y nosotros a nivel, digamos, los jóvenes tenemos esa visión ya, esa parte de lo que usted decía, los nómadas digitales, esto es inevitable. Inevitable. Yo quisiera hacer un paréntesis porque ella menciona un punto bien importante que también creo que hay que incorporarlo en los procesos de intervención social que se puedan hacer. Y es que no basta solamente con entregar, con dar, con capacitar, hay que acompañar continuamente el desarrollo de la competencia, que toma más tiempo. Entonces, los programas desde empresas como las tuyas, quizás sí sería muy interesante que adicionalmente a continuar apoyando, abran un espacio para que haya una mentorship, no sé cómo se llamaría, un acompañamiento a esas personas para asegurar que se sienten cómodas, que desarrollan confianza con la herramienta, que fluyen, ¿no? Tengo un punto más. Pero ustedes no creen qué frecuencia las empresas se quejan o se molestan con sus empleados cuando quieren aplicar a un programa de maestría para formarse más. Fuimos regañados. ¿Cómo puedes ofrecer una beca a esta persona? Las empresas privadas pueden ser. Nos llamó el gerente, nos regañó. ¿Cómo podemos dar una beca a esta persona? Y le robamos el empleado para formarlo. Bueno, tenemos 3 personas más, Humberto y allá atrás. Digan su nombre primero y de dónde viene para que todo el mundo, y los que están en la televisión, escuchen. Buenas tardes.
Humberto Álvarez de la Universidad Tecnológica de Panamá. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes y a mi querida Paulina. Poli, la conozco, no digo cuánto para que no nos averigüen la... Bien, yo vengo de una universidad estatal, la Universidad Tecnológica de Panamá, una universidad del Estado, que gracias a Dios pareciera más privada por características de la infraestructura, de los estudiantes y de nuestros programas. Sí estamos acreditados, hemos logrado acreditaciones, por ejemplo, estamos acreditados por la Agencia Francesa de Acreditación. Estamos acreditados hasta el 26, creo, si no me equivoco, y nos acreditamos durante la pandemia. Entonces fue difícil, pero bueno, lo logramos. Y la otra semana tenemos visitas de pares de la Agencia Centroamericana de Acreditación a los programas de Ingeniería Mecánica Industrial de mi facultad. O sea que sí estamos tratando de mantenerlo, pero sí hay limitantes muy fuertes. Creo que entre las cosas buenas que hemos tratado de hacer es lograr la confianza con la empresa privada. Hemos tenido muy buena relación con la empresa privada. La empresa privada en Panamá no es típica de dar donaciones. No existe ese concepto que hay en Estados Unidos, por ejemplo, con INCAE en su momento, ¿no? De que más Estados Unidos, en Latinoamérica cuesta. Sí, yo no sabría decirte en el resto de Latinoamérica, pero por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, que llegó la hija de Sam Walton, el dueño de Walmart, y le dijo a la universidad, me gradué en la Universidad de Missouri, que le donaba el centro de deportes que costaba $400 millones siempre y cuando le pusiera el nombre del papá. Claro que sí. Ese y cualquier otro. El abuelo también. Eso no se ve en nuestro... Le ofrezco lo mismo, amigo. No se ve. Pero hemos tratado. Entonces, eso que dijo Paulina, por ejemplo, logramos muchas pasantías con las empresas privadas. Y yo calculo que el 50% de nuestros chicos que hacen pasantías se quedan trabajando. Hemos sabido aprovechar muy bien, con excepción de INCAE, que todavía estamos viendo cómo hacerlo, las becas. Nuestros estudiantes, tenemos estudiantes en todos lados del mundo, y nuestros profesores, entre ellos yo, hemos sabido aprovechar eso. Yo soy Fulbright, tenemos 80 Fulbright en la tecnológica, fuera de, no sé, díganme qué programa internacional quieren, de AD, nada más digo. ¿Y qué ha hecho eso? Que gracias a Dios tengamos un buen ranking internacional. Uno en Panamá, cuarto en Costa Rica, entre los mejores 500 de Latinoamérica. Pero eso cuesta. Y eso cuesta no solamente recursos económicos, sino que cuesta apoyos. Por ejemplo, el Estado no está acostumbrado a ese tipo de inversión, como decía. Entonces, acreditar un programa cuesta $10,000 y acreditar una universidad cuesta $25,000. ¿De dónde nos sacamos? Tenemos que generarlo. Y así. Entonces, esas son cosas que nos cuestan, pero ahí estamos. Estamos tratando de echar para adelante y que nuestra universidad sea un modelo, no solamente en Panamá, sino en la región. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A Adriana Carita. Acá. Me quedo con la última pregunta que hizo Paulina, muy interesante la consulta. Hay data muy importante a tomar en cuenta, la del Pacto Social de la Corrupción, súper interesante. La última pregunta que tengo para Paulina es: ¿qué hacemos? Yo creo que todos los que estamos acá estamos haciendo algo, y por eso estamos acá. Pero yo creería que las conversaciones que tenemos que hacer ahora no es sobre lo que estamos haciendo, sino lo que tenemos que hacer, porque no es suficiente. Esos datos dicen que no es suficiente. Entonces, por más de que lo estemos haciendo bien, no es suficiente. Y respondiendo a la última pregunta que dejó Paulina, yo invitaría al sector productivo, que es el que se reúne aquí en AmCham, a que podamos tener una fuerza y un contrato para poder tener medición de la educación. Es que ese es el principal problema que tenemos en Panamá. Porque como no sabemos qué tenemos, no importa qué hagamos o cuánta plata metamos, no sabemos si dio resultado. Entonces, toda la política pública se basa en percepciones y no tenemos data actualizada de ningún tipo. Entonces, para mí es el principal problema, la primera acción. Y si lo seguimos dejando en manos del gobierno, yo llevo trillando esto 8 años, si lo seguimos, no va a pasar. Yo creo que el sector productivo puede ser esa fuerza que haga ese contrato social para una cosa tan simple como lo tiene Costa Rica, lo tiene Colombia, un sistema de información que recoja los resultados de las instituciones y que podamos tener inclusive exámenes estatales. Eso no, en Costa Rica lo hay.
Y es una forma de saber el desempeño de las escuelas, de ponerle nombre y apellido al desempeño. Y entonces poder premiar o quitar presupuesto. Es lo básico, lo mismo. Tenemos que arrancar por ahí. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero hay una propuesta ya con bastante armada de un centro de investigación y de evaluación educativa, que podría ser, aparte del Ministerio de Educación, que sea un ente, porque no puede manejarse dentro del Ministerio. O sea, Independiente. tiene que ser un ente independiente. Ojalá fuera estadístico. Claro. Porque CIEDU hace investigación educativa, no evaluación. No es lo mismo para el uso de la información. Es diferente. Y sobre todo hay un tema importante en Panamá con respecto del dato, y es la gobernanza del dato. Nosotros tenemos en Panamá, esa es la razón por la que no tenemos datos. Pero cuando se quiere hacer, esto no es nuevo, se quiere hacer, empieza por el problema de la gobernanza. ¿Quién lo puede sacar? ¿Quién lo puede manejar? ¿Quién lo puede ver? No es público. Ese es el principal problema que tenemos. Entonces tenemos que resolver esa gobernanza y levantar la data para que sea pública, transparente, abierta, y podamos analizar para entonces hacer investigación. Exacto. No, yo no soy investigador educativo. Vamos a cerrar. Tenemos que cerrar la sesión. Último comentario. Yo quiero un comentario. ¿Qué iba a decir? Lo primero es que educar no es exclusivamente. Creo que eso queremos quitarnos. La responsabilidad de educar es de toda la sociedad. Que sea mejor, que sea emprender. Es la responsabilidad de todos nosotros y debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para intervenir, para cambiar. El sector privado juega un papel muy importante. Por años en la Cámara de Comercio yo escucho mucha frecuencia las quejas de que no se recibe el mejor producto, pero ¿qué estamos haciendo para tratar de cambiar lo que tenemos que cambiar para recibir un mejor? Lo segundo es que la experiencia de aprendizaje debe ser una experiencia deseada o impuesta. La metodología de aprendizaje en Panamá deja mucho que desear. Yo he estado en varios países que están en el ranking, del 1 al 5, en educación a nivel mundial, y he observado que la metodología que se utiliza en los países de primer mundo de educación es muy diferente a la nuestra. Los niños desean la educación. Desean una cosa y la recibirla de manera impuesta es muy diferente. Y el último elemento, la relación entre educación y delincuencia. Fíjense, hay una data que dice que el 80% de la gente que está en el sistema penitenciario no llegó al primer ciclo. Y nosotros tenemos alrededor de 64.000 pelados entre 11 y 15 años que están fuera del sistema educativo. Eso es alarmante, porque eso significa que la violencia se puede incrementar en este país si no hacemos algo al respecto. Podría dar esa reflexión. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que para poder cerrar la sesión, si quieren después nos quedamos comentando en un segundito, darle las gracias a Paulina, Bernard. Yo personalmente venía sin ninguna expectativa, no estoy en el sector de educación, pero creo que me voy sin necesitar el café de la tarde. Así que, mire, para los que no estamos en el sector de educación, este año me leí un súper libro, se llama Hidden Potentials de Adam Grant. Se los recomiendo con los ojos cerrados porque realmente te da como un marco para entender lo que está haciendo un país como Finlandia en temas de educación. Y sí también quería hacer una anotación del sector privado, porque yo he visto dos casos muy puntuales a título personal en los últimos 2 años. El primero, el Centro Ejecutivo de INCAE en Panamá. Se recaudaron los fondos en un tiempo récord. Y el otro es el Instituto Técnico Don Bosco. Entonces, un poquito he dicho que viene primero el huevo o la gallina. Muchas veces el sector privado lo que quiere asegurar es hacer inversiones que rindan. ¿Okay? Entonces, ¿por qué la persona termina haciendo un aporte a Harvard en lugar de hacerlo en un colegio en Panamá? Muchas veces pasa no por el hecho de que te sientes más americano que panameño, pasa por el hecho de que sabes que esos fondos están bien invertidos. Entonces, aquí hay algo que es súper importante y es asegurarse que el sector salud sepa que tiene que rendir cuentas. Creo que lo decían por ahí. Pero creo que he visto 2 casos a nivel privado, lo que fue la renovación del Don Bosco, lo que es el Centro Ejecutivo de INCAE, y el sector privado se volcó y ahora tenemos instalaciones en primer mundo. Con lo cual no quiero decir que somos aprensivos al tema, pero creo que el inversionista en este caso
tiene que recibir algo a cambio. Y creo que muchas veces estas inversiones en educación y estas inversiones sociales no suelen ser acompañadas con un resultado palpable. Y por ahí pasa parte del reto. Entonces, nuevamente, oye, muchísimas gracias. Eda, gracias por invitarme como 100 veces al comité de... Aseguro que estuviese aquí. Pero la verdad que ha valido la pena. Paulina, creo que quieres hacer dar unas palabras finales y nuevamente después pedir una foto a los tres para que nos queden en el registro. ¿Tú quieres comentar algo más? Quizás un comentario adicional que siento que puede ser interesante para el proceso de pensamiento que quizás ustedes van a tener en algún momento sobre este tema. Creo que una de las cosas también que nosotros tenemos que lograr para tener más impacto en lo que se hace es ver cómo articulamos distintas piezas de ese mosaico, de ese rompecabezas que les mostraba, ¿no? Porque muchas veces diseñamos programas y proyectos, uno de un lado aquí, otro por allá por otro lado, otro por acá por otro lado, y perdemos la capacidad de la sinergia de acciones distintas que potencian más un resultado. Entonces ahí creo que sería también interesante tener eso como en la mente, de ver cómo se hace una inversión que asegure más impacto, sumando, en vez de segregarnos en pequeñas cositas, sino pensemos un poco más en grandes, por así decir, o más integral, o más sistémico, y apostemos ahí para lograr que se pueda medir, que sea una medición que realmente vaya a generar, asegure el impacto y que puedan ser historias de éxito. Yo creo que necesitamos visibilizar historias de éxito, de emprendimiento, de colaboraciones que se puedan gestionar desde distintos actores sociales. Y la gente tiene que saber eso, saber y decir, hay que saber decir, miren, invertimos, miren, hicimos esto, nos dimos todo y está el resultado. Eso hay que saber, porque eso tiene un aspecto importante de sumar a otros, de que si es posible donarle a Harvard o donarle a esto, porque aquí también es posible. A la tecnológica ahora. A la tecnológica. Gracias.